¿Qué tal, familia de Vivir con Salud? Bienvenidos a un programa más con vuestros doctores de familia, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Como si fuéramos vuestros médicos de familia. Exactamente. El doctor Arrufat, Jordi. Y el doctor Salvador Jiménez, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí como siempre. Muy bien. Hoy os queremos hablar de una complicación o de de una patología asociada directamente con la diabetes, como es el pie diabético, ¿correcto? Correcto. Es importante poder valorar bien el pie diabético porque es una fuente de información muy importante de cara a valorar dos complicaciones asociadas a la diabetes, lo que es la neuropatía diabética y lo que es la arteriopatía o vasculopatía diabética. O sea, los problemas asociados a los trastornos de los nervios por culpa del azúcar o de la circulación por culpa del azúcar. ¿Y por qué es importante el pie diabético? Pues precisamente porque todavía las amputaciones por culpa de la diabetes en dedos del pie e incluso piernas son las más numerosas por encima de las amputaciones traumáticas en nuestro país. Por lo tanto, un buen cuidado del pie diabético nos va a garantizar, evidentemente, una mayor calidad de vida, pero también un menor número de complicaciones y de amputaciones. Sí, sí. Gracias a estos controles que estamos diciendo, pues han disminuido, aunque siguen siendo aún un número importante que podemos evitar. Podemos hacer alguna cosa para prevenir esto. Esto lo hacemos en la consulta. Sí. La revisión del pie diabético la hacemos en la consulta, en 20 minutos, media hora la tenemos hecha y normalmente la vamos a hacer una vez al año. En algunas situaciones como descompensaciones o pacientes que están tratados con insulina, que no están controlados, no están compensados o que han hecho descompensaciones después de después de un tratamiento con cortisona o cualquier cosa, podemos volver a valorarlo para ver cómo se encuentran. Pero si no, que una vez al año suele ser suficiente. Sí. Y además es una exploración indolora, incruenta, no invasiva, no molesta, incluso hasta puede ser divertida. Sí. Os vamos a enseñar el kit de exploración del pie diabético, donde vamos a explorar básicamente la sensibilidad por un lado y la vasculatura por el otro. Y de la sensibilidad vamos a valorar lo que llamamos la sensibilidad superficial y la profunda. La sensibilidad superficial valoramos la sensibilidad táctil y la dolorosa. La sensibilidad táctil tenemos unos utensilios muy sencillitos, ¿no, Salvador? Un pincel. Que si suponemos que esto fuese la planta del pie, al paciente, sin mirar, le decimos que nos detecte dónde estamos tocando, en diferentes zonas. De esta manera podemos valorar si tiene una sensibilidad superficial correcta. Podemos utilizar también el monofilamento, no sé si se ve muy bien, pero es un trocito de nylon que también me da información cuando yo voy pinchando si noto la sensibilidad en este sentido. Esta es la táctil. También podemos valorar la del dolor un poco más intenso con una especie de aguja que no pincha, pero que es metálico. Salvador, has dicho que no duele. No y duele, me estás enseñando aquí una aguja. Pero no pincha. No pasa nada. No pasa nada. No hay que hacer sangre ni mucho menos. Pero sí que nos da más indicación sobre la sensibilidad más dolorosa, porque pincha un poquitín más que el monofilamento. Pero como podéis ver, se resiste. Podemos investigar también la sensibilidad a la temperatura, y esto lo hacemos con este instrumento que es de plástico por un lado, que está, digamos, más caliente, y metálico por el otro, que está más frío. Y la comparación entre una temperatura y la otra también es importante para complementar esta exploración. Y finalmente podemos valorar la sensibilidad vibratoria muy profunda con un diapasón. Un diapasón es un instrumento que al darle un golpe vibra y esta vibración se transmite cuando la ponemos encima de una superficie ósea. Y eso el paciente lo nota y nos dice si lo nota o no lo nota. Esto con un diapasón. O sea, diferencias entre un pie y el otro. O entre un lado del pie y el otro. Siempre es importante valorar diferentes, la simetría de la percepción de estos estímulos. Y si resulta que tengo una disminución de la sensibilidad en alguna parte del pie, sabemos que es una zona más proclive a que si hay algún tipo de herida, como que yo no tengo la sensibilidad o la tengo disminuida,
es probable que yo no sea consciente que tengo una herida, es más fácil que se pueda infectar y que se pueda acabar haciendo una úlcera, porque yo no tengo esta percepción del dolor, que es la que hace mirar qué es lo que tengo yo allí. O sea que es muy importante valorar esta sensibilidad y valorar la posible neuropatía, la alteración de los nervios sensitivos que hay a nivel de los pies básicamente. Puede aparecer la neuropatía en las manos, pero lo valoramos en el pie. En el pie porque es una zona que se explora o que se ve con menos frecuencia, que incluso el propio paciente con diabetes tiende a no mirarse los pies. Y aparte de esta revisión que podemos hacer en la consulta, siempre vamos a recomendar que toda persona con diabetes se inspeccione regularmente los pies, la planta del pie, el dorso del pie, entre los dedos de los pies, y que si detecta alguna herida, que no deje que evolucione, porque se nos puede complicar y mucho. Claro, pero es que yo no llego, porque soy una persona con una disminución de la movilidad, no tengo esta capacidad elástica de ver la planta del pie, pues necesitamos que alguien, algún familiar, algún cuidador, se dedique a inspeccionar el pie con una cierta regularidad para poder detectar este tipo de lesiones. Correcto. ¿Qué vamos a ver más en el pie diabético? Hemos hablado de la neuropatía, ¿no? Y ahora vamos a ver... ¿La vasculopatía o arteriopatía? Vale. Entonces, ¿cómo se mide? Esto lo vamos a medir de dos maneras diferentes. Una es tomando la tensión en la pierna. Lo mismo que tomamos la tensión en el brazo, con el mismo aparato, prácticamente el tensiómetro, podemos medir la tensión en la pierna. Comparar la tensión entre una pierna y la otra, y entre el brazo y la pierna. Y con estos datos nos da una idea de si la vascularización en las piernas es deficitaria con respecto al resto del cuerpo. Esto se llama el índice tobillo-brazo. Exacto. Se mide en la pierna, en el tobillo y en el brazo. Y miramos esta diferencia de presión arterial, podemos decirlo de esta manera. Eso mismo. También podemos valorar directamente palpando los pulsos. Hay que tener un poquitín más de experiencia y más práctica, pero también la palpación de los pulsos es importante para poder establecer la disminución del riego sanguíneo a nivel de las piernas. Y luego... Y nosotros utilizamos este aparatito que es como un ecógrafo manual, portátil y sencillo, que nos permite escuchar el pulso en esas arterias de los pies si necesitamos complementar esta exploración. Voy a intentarlo, voy a ponérmelo en la carótida, no en el pie, pero vamos a ver si soy capaz de encontrarme el pulso en la carótida. Supongo que sí. Eso espero, porque si no... Ahora se ha oído un poco, no sé si lo podéis oír. Se ha oído un poquitín el latido. Hay que intentar encontrar la carótida. Hay muchas estructuras. Esos son los latidos del corazón que se oyen a nivel de la carótida. Tengo Correcto. pulso, menos mal. Esto también se utiliza a nivel de las arterias de los pies y de esta manera se puede calcular pues si el flujo de sangre es el correcto. De esta manera nos podemos prevenir pues las alteraciones circulatorias que son muy importantes también a nivel de la diabetes. Con lo cual ya veis que una exploración que puede parecer sencilla nos da muchísima información, no es dolorosa como decías tú, lo puede hacer el médico de familia o la enfermera, no hace falta ir a especialistas y haciéndolo una vez al año, en principio, suele ser suficiente para ir controlando las posibles complicaciones del azúcar. Con lo cual, acudid a vuestra enfermera y a vuestro médico. Que vuestros pies os lo agradecerán. Hasta la otra. Adiós.